Nadie imagina cuánto puede pesar el silencio cuando uno está solo en un país que no es el suyo. Pero para Luis, un mexicano sin familia en Estados Unidos, ese silencio era casi una segunda piel que lo seguía a todas partes. Era el tipo de silencio que se mete entre los huesos y te recuerda que no hay nadie a quien llamar si las cosas se quiebran. Esa mañana, mientras caminaba entre los muelles húmedos de Ventura, sintió que el viento le hablaba en un idioma que no entendía, pero que lo invitaba a quedarse. En sus bolsillos apenas tenía unas cuantas ilusiones arrugadas, y aún así algo dentro de él insistía en que todavía no estaba derrotado. Vio un barco viejo y oxidado, un cascarón torcido que muchos evitaban mirar, y fue allí, justo frente a ese barco olvidado, donde comenzaría una historia que pocos creerían. Luis se detuvo, como si el mundo lo hubiese sujetado por los hombros y le dijera que observara con más atención. El barco no tenía nombre, apenas una pintura descascarada que dejaba ver cicatrices de mareas pasadas. A su alrededor, la bruma parecía guardarle un respeto extraño, como si supiera secretos que los hombres no debían descubrir tan rápido. Él no buscaba aventuras, solo un techo barato donde dormir sin miedo a ser expulsado otra vez. Sin embargo, el destino suele vestirse con la apariencia de una mala decisión. Y allí estaba él, estudiando cada tabla podrida como si en ellas hubiese un mensaje oculto dirigido únicamente a él. Un mensaje que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida. Caminó bordeando el casco, escuchando el crujido de la madera, ese lamento antiguo que solo los barcos abandonados pueden emitir. El olor a sal, moho y metal oxidado era fuerte, casi agresivo, pero Luis lo respiró como si fuese la primera bocanada de aire después de salir a flote. Llevaba semanas durmiendo en su coche, duchándose donde podía y cargando una tristeza que empezaba a dolerle en la espalda. Ver aquel barco le despertó algo que creía muerto, la posibilidad de pertenecer a un lugar, aunque fuese un lugar destartalado y triste. Mientras pasaba la mano sobre el casco, sintió una vibración leve, como un latido enterrado bajo la madera húmeda. Algo dentro del barco parecía querer ser encontrado. Lo que nadie sabía era que Luis había cruzado la frontera con la esperanza de reencontrarse con un primo que desapareció antes de su llegada. Esa ausencia lo había dejado aún más vulnerado, perdido en un territorio que le exigía fuerza cuando él solo podía ofrecer cansancio. Por eso, cuando el dueño del muelle le dijo que el barco estaba en venta por un precio ridículo, Luis sintió que el universo le tendía una última cuerda antes de verlo caer. No tenía sentido comprar un barco sin saber nada del mar, pero tampoco tenía sentido seguir viviendo como estaba. Y aunque todo sonaba absurdo, aceptó escuchar más. Porque a veces lo que parece absurdo es lo único que todavía puede salvarnos. El dueño, un hombre de barba blanca y ojos cansados, le explicó que aquel barco había sido encontrado a la deriva años atrás. Nadie reclamó su propiedad y desde entonces había sido solo un estorbo entre los muelles. Luis escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra dejaba una huella más profunda. Pensó en su vida, en lo que había dejado atrás, en lo que no sabía si algún día recuperaría. «Compra el barco, muchacho», le dijo el hombre. «Quizá el mar te devuelva algo que perdiste». Luis no esperaba poesía en un muelle oxidado, pero esas palabras lo atravesaron. Y en ese instante, sin medir riesgos, supo que ese barco era para él. Firmó los papeles con manos temblorosas, como quien se entrega a un destino que no entiende pero que lo llama con fuerza. Cuando vio las llaves sobre su palma, sintió un peso nuevo, uno que no venía de metal sino de la responsabilidad que implicaba empezar de cero otra vez. El sol comenzaba a esconderse detrás de las olas, tiñendo el cielo de un naranja partido que parecía anunciar algo importante. Luis subió al barco con un respeto casi religioso, sintiendo que invadía un espacio que lo esperaba desde hacía años. No sabía por qué, pero una emoción tibia comenzó a crecerle en el pecho, como si hubiese encontrado un refugio, aunque estuviera lleno de grietas. Y mientras avanzaba hacia la cabina, el silencio lo rodeó de nuevo. Dentro del barco el aire era más pesado, casi sólido, como si hubiese estado encerrado demasiado tiempo. La luz entraba apenas por una escotilla rota, revelando motas de polvo suspendidas como pequeñas memorias olvidadas.
Luis tocó cada superficie con cuidado, imaginando las historias que habrían pasado ahí antes que él. Encontró fotos viejas tiradas en un rincón, pero estaban tan dañadas que no pudo distinguir rostros. En la mesa había marcas de navaja, quizá de alguien que intentó tallar su nombre y desistió a la mitad. Todo parecía contar algo, pero nada hablaba del todo. Aún así, Luis sintió que no estaba solo. Mientras exploraba el interior, escuchó un golpeteo suave proveniente de la parte baja del casco. Pensó que se trataba de un ave atrapada o de movimiento natural del agua, pero el sonido tenía un ritmo, una insistencia que lo incomodó. Bajó con cautela, esquivando tablas sueltas, sintiendo como la oscuridad se espesaba a cada paso. El golpeteo se convirtió en un murmullo, luego en un roce que parecía venir desde muy adentro. Luis respiró hondo, recordando que no tenía a nadie esperándolo fuera si algo salía mal. Pero aún así avanzó, porque algo en ese sonido parecía llamarlo por su nombre. Llegó hasta una zona donde el casco estaba remendado con placas metálicas improvisadas. Allí el sonido era más claro, casi humano, como si algo golpeara desde el otro lado buscando salir. Luis sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero en lugar de retroceder, acercó la mano y apoyó la palma sobre la madera húmeda. El golpeteo cesó al instante, dejando un silencio tan abrupto que le hizo contener el aliento. Era como si aquello que estaba detrás lo hubiera reconocido. El corazón de Luis golpeaba fuerte, mezclando miedo y curiosidad en una sola sensación. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Fue entonces, en ese silencio imposible, cuando Luis sintió un latido. No era el suyo, no era del barco, era algo atrapado dentro del casco, algo que llevaba años esperando ser descubierto. Retiró la mano de inmediato, pero el latido siguió, insistente, casi suplicante. Luis retrocedió, tropezando con un banco viejo, sintiendo que el aire se había vuelto más frío. Todo su instinto le dijo que corriera, pero algo más profundo, más humano, le pidió que no dejara ese misterio atrás, porque intuía que lo que estaba escondido dentro de ese casco no solo cambiaría su destino, lo obligaría a enfrentarse a aquello que llevaba demasiado tiempo evadiendo, y necesitaba saber. Necesitaba abrirlo. Luis pasó la noche en vela dentro del barco, sentado en el suelo áspero, escuchando ese latido oculto que parecía sincronizarse con el rumor del mar. La oscuridad se hacía más densa a medida que la luna subía, iluminando apenas las esquinas del interior. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba que ese sonido venía de una criatura atrapada, o tal vez de un compartimento secreto lleno de historias enterradas. Pensó en irse, en volver a su coche, en fingir que nunca escuchó nada. Pero algo en su pecho lo mantenía ahí, un hilo invisible que lo anclaba a ese barco maltratado. Recordó las palabras del dueño del muelle: el mar te devuelve cosas, y sintió que quizá esta era una de ellas, aunque aún no entendía cuál. Con las primeras luces del amanecer, decidió inspeccionar el casco por fuera, buscando una explicación lógica que calmara ese nerviosismo creciente. Caminó por la orilla del muelle, observando cada unión metálica, cada parche improvisado que cubría la estructura. El frío de la mañana le mordía las manos, pero seguía revisando, paso a paso, tratando de ignorar el temblor que lo acompañaba desde la noche anterior. No encontró grietas evidentes ni señales de que algo viviera allí dentro. Sin embargo, el sonido seguía, amortiguado pero persistente, como un susurro que se negaba a desaparecer. Luis sintió la frustración acumulándose en su pecho. ¿Qué podía ocultar un barco tan viejo? ¿Y por qué a él? Volvió a subir a bordo y se sentó en la cubierta, dejando que el sol cálido le devolviera un poco de calma. Aunque estaba solo, tenía la sensación de que alguien lo observaba desde algún rincón del casco. Esa sensación le recordó la primera vez que cruzó la frontera, cuando la incertidumbre era tan grande que le costaba incluso respirar. Pensó en su primo, en el vacío que dejó su desaparición, en las noches en que imaginó haber llegado demasiado tarde para salvarlo. El barco, de alguna manera, le despertaba esa misma mezcla de miedo y esperanza. Era como si los dos cargaran con historias rotas, esperando que alguien se atreviera a abrirlas.
Y por primera vez en mucho tiempo, Luis sintió valor suficiente para hacerlo. Tomó una linterna vieja que encontró en una caja y descendió nuevamente al interior, decidido a identificar la fuente del sonido. A medida que avanzaba, la luz revelaba sombras torcidas que parecían moverse al ritmo de sus pasos. El aire era húmedo y dejaba un sabor salado en su lengua, un sabor a abandono. Llegó al mismo punto donde la noche anterior había apoyado la mano, y allí estaba otra vez. Un golpeteo suave, casi tímido. Luis se agachó, acercando la oreja al casco, tratando de entenderlo. El sonido tenía un ritmo irregular, como si quien lo produjera estuviera cansado. Por un instante sintió pena, una compasión profunda por algo que ni siquiera había visto. Decidió que no podía pasar otro día con esa incertidumbre. Fue a buscar herramientas en el muelle, pidiendo prestada una palanca y un martillo al mismo hombre que le vendió el barco. El viejo lo observó con una ceja levantada, quizá pensando que el muchacho ya estaba arrepentido de su compra impulsiva. Luis no intentó explicarse. Sabía que nadie creería en un latido dentro de un casco. Regresó al barco con las herramientas bajo el brazo, sintiendo una mezcla de urgencia y miedo. El viento comenzaba a levantarse, moviendo ligeramente la embarcación. Luis respiró hondo y decidió que era hora de abrir lo que fuera que estaba escondido allí, aunque eso significara enfrentar algo que lo superara. Colocó la palanca entre dos placas de metal y empujó con fuerza, escuchando un crujido que le recorrió los nervios. La madera cedió lentamente, revelando una capa de oscuridad aún más profunda. El latido se volvió más claro, más vivo, como si respondiera al intento de liberarlo. Luis sintió la piel erizarse, pero no se detuvo. Sacó un pedazo grande de tabla vieja y dejó ver un hueco angosto, apenas suficiente para meter la mano. Una corriente de aire frío salió del interior, golpeándole el rostro con una intensidad extraña, casi emocional. Era como si el barco exhalara por primera vez en muchos años. Y con ese aliento, Luis sintió que algo dentro de él también se abría. Alumbró el interior con la linterna y vio apenas la silueta de un compartimento olvidado, un espacio construido de forma artesanal y escondido con cuidado. No había animales ni señales de vida evidente, solo montones de polvo asentados sobre algo que no alcanzaba a distinguir. Se inclinó más, estirando el brazo hasta que sus dedos tocaron una superficie fría y metálica. El latido cesó de repente, como si su contacto hubiera detenido el tiempo. Luis retiró la mano con un sobresalto, sintiendo un golpe de adrenalina que le aceleró la respiración. ¿Qué era eso que dormía bajo el barco? ¿Y por qué reaccionaba a su presencia? La linterna temblaba en su mano, iluminando la cavidad como un escenario de revelación. Volvió a armarse de valor y metió la mano otra vez, esta vez agarrando el objeto metálico y tirando hacia afuera. El peso era considerable, y tuvo que hacer fuerza para sacarlo del hueco. Cuando finalmente emergió, vio que se trataba de una caja de acero, oxidada pero intacta, con una cerradura antigua que parecía sellar más que un simple contenido. Luis la colocó sobre el suelo y la observó en silencio, sintiendo que la caja casi vibraba, como si aún guardara ese latido que lo había guiado hasta allí. La superficie estaba marcada con números borrosos y un símbolo que no reconocía. Era un hallazgo que no pertenecía a ese barco, y tampoco parecía pertenecer a él. Se quedó allí sentado, contemplando la caja como si fuera una puerta a un pasado que no conocía. Recordó tantas veces en que deseó encontrar una señal, algo que le dijera que su vida todavía tenía dirección. Y ahora, frente a aquello, sintió un temor extraño. ¿Y si lo que descubriera dentro no era una respuesta, sino un problema aún mayor? La soledad del muelle parecía acentuarse, como si el mundo se alejara unos pasos para dejarlo decidir por su cuenta. Luis pasó la mano sobre la tapa, sintiendo la aspereza del metal viejo, casi como una piel cansada. Nunca imaginó que buscar un techo terminaría así, pero ya no podía dar marcha atrás. Luis sostuvo la caja entre sus manos y respiró profundamente, sintiendo que el destino le había puesto una llave invisible frente al pecho. Afuera, el mar golpeaba suavemente contra el casco, marcando un ritmo que se mezclaba con los latidos acelerados de su propio corazón. No sabía si debía abrirla allí o esperar,
pero comprendió que nada en su vida volvería a ser igual después de hacerlo. Era como si la historia del barco y la suya estuvieran entrelazándose en ese instante preciso. Con la mirada fija en la cerradura oxidada, Luis entendió que aquella caja no solo escondía algo físico, escondía una verdad que tarde o temprano tendría que enfrentar, y él ya estaba demasiado implicado para detenerse. Luis colocó la caja sobre la mesa del pequeño camarote, escuchando cómo el metal raspaba la superficie gastada. Encendió la linterna y la dirigió hacia la cerradura, observando cada arañazo, cada marca que contaba una historia silenciosa. Había algo inquietante en la forma en que la caja parecía encajar perfectamente en ese compartimento, como si alguien la hubiera ocultado con una intención precisa. Trató de forzarla con una navaja, pero la cerradura no cedió ni un milímetro. El sonido del mar entrando por la escotilla le acompañaba, como un susurro constante. Luis se preguntó cuántas noches más de incertidumbre podría soportar. Y aún así, seguía incapaz de apartarse de la caja. Fue entonces cuando recordó el pequeño lote de herramientas que había comprado semanas atrás, intentando reparar su coche. Rebuscó entre sus cosas hasta encontrar un destornillador viejo, pensando que quizá podría adaptarlo. Mientras trabajaba, sus manos temblaban más de lo que quería admitir, revelando el miedo que trataba de ocultarse tras la concentración. Cada intento fallido se sentía como un recordatorio de que su vida entera había sido una sucesión de puertas cerradas. Pero esa caja era distinta. Se la había encontrado él. No era algo que pudiera perder por intervención ajena. Y esa simple idea lo llenaba de una terquedad casi protectora. Quería abrirla porque era su descubrimiento, su misterio. Después de varios minutos sin progreso, salió a la cubierta a respirar aire fresco. El horizonte estaba teñido de un azul inmenso que hacía juego con la nostalgia que siempre llevaba a cuestas. Mientras contemplaba el mar, recordó los días en que caminaba por su pueblo en México, soñando con oportunidades que parecían siempre estar del otro lado del mundo. Nunca imaginó que ese otro lado sería tan cruel, tan distante y a la vez tan lleno de pequeñas señales como esta caja. A veces pensaba que si su primo estuviera vivo, estaría riéndose de por comprar un barco viejo, pero también imaginó que quizá le diría que siguiera adelante, que abriera lo que fuera necesario abrir. Con esa idea en la mente, regresó al interior y decidió golpear suavemente la caja, esperando escuchar algo que lo guiara. El sonido era hueco, profundo, como el golpe en un ataúd vacío. Luis sintió un escalofrío recorrerle los brazos, pero acercó el oído para escuchar más. No había latido esta vez, solo una quietud densa que parecía observarlo desde adentro. Movió la caja ligeramente y escuchó un tintineo leve, metálico, como si hubiera objetos pequeños en su interior. Su corazón se aceleró sin pedir permiso. La caja no era solo pesada, guardaba algo que se movía, algo que había viajado encerrado durante años, esperando que alguien lo encontrara. Luis se levantó decidido. Tomó la palanca y golpeó la cerradura con más fuerza de la que había planeado. El eco retumbó en todo el barco, recordándole lo frágil que era su refugio recién adquirido. Intentó nuevamente, esta vez con más precisión, sintiendo como la cerradura comenzaba a ceder. El metal chirrió como un gemido antiguo, como si se resistiera a revelar lo oculto. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo y la emoción acumulada. Un último golpe hizo saltar la cerradura, que cayó al suelo con un sonido seco. Luis se quedó inmóvil un instante, respirando hondo. Lo que fuese que había dentro, ahora estaba frente a él. Abrió la tapa lentamente, como si temiera despertar algo dormido durante años. Dentro encontró varias bolsas envueltas en tela gruesa, cuidadosamente atadas con hilo resistente. El polvo cubría cada costura, pero aún así podían verse las marcas de un empaquetado hecho con precisión casi artesanal. Luis sacó la primera bolsa y la desató con manos temblorosas. En su interior había fajos de documentos, algunos tan antiguos que parecían deshacerse con solo mirarlos. Papeles escritos en inglés y español, sellos desconocidos y firmas borrosas. Pero lo que más le llamó la atención fue un sobre más pequeño, sellado con una cinta roja. Algo en ese detalle lo inquietó profundamente.
Colocó el sobre aparte y revisó otra bolsa, encontrando mapas náuticos marcados con rutas extrañas, que no pertenecían a una embarcación cualquiera. Algunas líneas señalaban puntos en la costa de California, otros parecían ir hacia México, como si alguien hubiese cruzado estos mares una y otra vez en secreto. Luis no sabía leer mapas con precisión, pero reconocía la forma del Golfo, la cercanía de la frontera, los recorridos que tanto escuchó mencionar entre migrantes. Un pensamiento lo golpeó de repente. ¿Y si este barco estuvo involucrado en algo que nunca fue descubierto? La idea lo estremeció, pero también despertó una curiosidad feroz. Quería saber más, aunque le doliera. En la última bolsa encontró fotografías. Algunas estaban borrosas, otras tenían rostros parcialmente quemados por el tiempo, pero había una que lo dejó sin aire. Era el rostro de un hombre que se parecía demasiado a su primo. No era una coincidencia ligera. La forma de la mandíbula, la mirada cansada, incluso la cicatriz en la ceja derecha eran idénticas. Luis sostuvo la foto con manos temblorosas, sintiendo como el corazón parecía golpearle dentro del pecho. ¿Qué hacía él en ese barco? ¿Por qué su imagen estaba en una caja escondida bajo el casco? Un nudo se le formó en la garganta, mezclando miedo, esperanza y un dolor antiguo. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Tomó el sobresellado con la cinta roja y lo sostuvo un largo rato, como si fuera una reliquia capaz de romper y reconstruir toda su vida. El papel estaba amarillento, pero la cinta aún conservaba firmeza, como si hubiera sido colocada con una intención solemne. Luis sintió que todo lo que había cargado durante años, la culpa, la ausencia, la soledad en tierra ajena, se condensaba en ese pedazo de papel. Era la primera pista real sobre su primo desde que había llegado a Estados Unidos. Y aún así, le temblaban las manos. ¿Qué pasaría si el contenido no le daba esperanza, sino un peso aún más oscuro? Finalmente, respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y rompió el sello. Dentro encontró una carta escrita con una letra firme, casi desesperada. La primera línea hizo que el mundo se le encogiera. Si estás leyendo esto, significa que alguien por fin encontró el barco. Luis sintió un vértigo emocional que lo obligó a sentarse. Aquella carta parecía dirigida a quien tuviera valor suficiente para abrir la caja. Y ahora era él quien sostenía ese mensaje oculto entre sus manos. Aún no sabía lo que revelaría el resto del texto, pero algo dentro de él comprendió que su historia acababa de tomar un rumbo irreversible, y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Luis sostuvo la carta abierta sobre sus rodillas, sintiendo que cada palabra parecía pesar más que la anterior. La letra, aunque firme, tenía un trazo nervioso, como si quien la escribió estuviera huyendo de algo o de alguien. Comenzó a leer las primeras líneas con un nudo en la garganta, sintiendo que el aire dentro del barco se hacía más denso. Este barco ha sido refugio y prisión, decía la carta, introduciendo una historia que parecía susurrar desde el pasado. Luis tragó saliva, consciente de que cualquier revelación podía cambiar todo lo que creía saber sobre su primo. Las tablas del barco crujían bajo sus pies, como si acompañaran su tensión. Y aún así, él continuó leyendo. La carta mencionaba a un grupo de migrantes que habían intentado cruzar el mar buscando un destino distinto, huyendo no solo de la pobreza, sino también de amenazas más oscuras. Luis sintió un escalofrío al imaginar a esas personas escondidas en la misma embarcación donde él ahora estaba sentado. Visualizó sus rostros cansados, sus ojos llenos de un miedo que reconocía en sí mismo. Según el texto, alguien había utilizado el barco para transportar documentos y personas en secreto, en rutas que evitaban controles y preguntas. Esa palabra, personas, le clavó una punzada en el estómago. ¿Había estado su primo entre ellos? ¿O era parte de quienes organizaban esos viajes desesperados? A medida que avanzaba, la carta se volvía más personal. Si mi nombre aparece algún día, dile a mi familia que lo intenté, que quise regresar. Luis apoyó la mano sobre la mesa para no perder el equilibrio emocional que lo sostenía. No era seguro aún que la carta perteneciera a su primo, pero el tono, el dolor contenido, la mezcla de valentía y resignación,
Todo le resultaba inquietantemente familiar. La voz escrita parecía hablarle desde un tiempo detenido, desde un rincón al que nunca había podido llegar. El barco entero se sentía como un testigo silencioso de una historia que había permanecido enterrada demasiado tiempo, y ahora pedía ser escuchada. La carta describía cómo algunos miembros del grupo habían desaparecido durante una travesía nocturna, cuando una embarcación desconocida los interceptó. No se sabía quién los tomó ni qué ocurrió después. Luis sintió un dolor profundo en el pecho al imaginar la escena. Gente que solo buscaba sobrevivir siendo arrancada del último sitio donde tenían esperanza. Su mente volvió a la foto que encontró dentro de la caja, la imagen de aquel hombre que se parecía tanto a su primo. ¿Había sido uno de los desaparecidos? ¿O era alguien que había intentado contar esta historia antes de que fuera demasiado tarde? El silencio del barco parecía cargar con esas ausencias no nombradas. El final de la carta decía: el que encuentre esto tendrá que decidir si calla o si continúa lo que algunos intentamos terminar. Luis releía esa frase una y otra vez, sintiendo que la responsabilidad le caía encima como una ola fría. Él no había buscado un misterio, solo un lugar donde dormir. Pero ahora tenía en sus manos algo que superaba su propia historia, algo que hablaba por muchos inmigrantes que nunca tuvieron voz. El barco, la caja, la carta, todo parecía tejido con un propósito que él apenas comenzaba a comprender. Y aunque parte de él quería dejarlo todo y huir, otra parte, la que siempre lo sostuvo en los peores días, sabía que no podía hacerlo. Necesitaba respuestas más concretas. Decidió revisar nuevamente los documentos que venían en la caja, esperando encontrar nombres, fechas o cualquier pista más clara. Extendió los papeles sobre la mesa, iluminándolos con la linterna mientras el atardecer convertía el interior del barco en un refugio casi sagrado. Algunos documentos hablaban de pagos, rutas, acuerdos secretos entre personas que parecían moverse entre la legalidad y la sombra. Luis sintió rabia al ver cómo la vulnerabilidad de gente como él era utilizada para beneficio ajeno. Era un mundo cruel, uno del que su primo pudo haber sido víctima o participante sin querer. Y eso lo desgarraba aún más. Entre los papeles encontró un cuaderno pequeño, cubierto de sal y humedad. Al abrirlo, descubrió anotaciones breves, como mensajes hechos con prisa durante noches agitadas. Algunas páginas mencionaban nombres que no reconocía. Otras hablaban de tormentas, de rescates fallidos, de conflictos internos dentro del grupo que operaba el barco. Pero hubo una entrada que lo hizo detenerse por completo. Luis, si alguna vez lees esto, lo siento. La letra era distinta a la de la carta, pero el nombre lo atravesó como un rayo. ¿Qué hacía su nombre en un cuaderno escondido años antes de que llegara? ¿Era una coincidencia dolorosa o había algo más profundo que aún no veía? La idea de que su primo pudiera haber pensado en él en esos últimos momentos le abrió una herida que creía cerrada. Recordó la última llamada que tuvo con él antes de cruzar la frontera, las risas nerviosas, la promesa de reencontrarse pronto. Su primo siempre fue como un hermano mayor, alguien que le decía que Estados Unidos no era el sueño que todos imaginaban, pero que aún así valía la pena intentar. Ahora, en ese barco abandonado, esas palabras cobraban un significado diferente. Luis sintió que la culpa volvía, pero esta vez mezclada con un sentimiento de profunda ternura. Alguien había pensado en él cuando ya no tenía nada más. Esa noche, incapaz de dormir, salió a la cubierta y se sentó sobre una caja de pesca vieja, observando el mar en completa quietud. Las luces del muelle se reflejaban en el agua con un vaivén lento, como un suspiro. Luis cerró los ojos e imaginó que su primo estaba sentado a su lado, contándole las historias que nunca llegaron a compartir. En ese silencio compartido con un fantasma, comprendió que quizá no estaba tan solo como había creído todos esos años. El barco crujió suavemente, como si aprobara esa reflexión. Luis respiró hondo, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a reconstruirse. Antes de volver a entrar al camarote, tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que seguiría. Ya no se trataba solo de descubrir qué había pasado, sino de darle un cierre a la historia que tantos habían vivido desde el silencio. Prometió en voz baja que seguiría las pistas, una por una,
hasta llegar a la verdad. No importaba si el camino lo llevaba a un recuerdo doloroso o a una revelación inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito, y aunque su voz tembló al pronunciar esa promesa, supo que el mar y el barco habían sido testigos, y que, de alguna manera, no caminaría solo hacia lo que venía. A la mañana siguiente, Luis despertó con una claridad extraña, como si la noche le hubiera susurrado una dirección que aún no podía poner en palabras. El barco seguía siendo viejo, frío y crujiente, pero ahora parecía acompañarlo en su propósito. Tomó la caja nuevamente y la revisó con más calma, buscando detalles que antes, por la emoción, había pasado por alto. Notó que en el borde inferior había una inscripción casi borrada, una especie de código que alguien intentó raspar. Eso le dio la impresión de que lo que escondía aquella caja no era solo personal, sino parte de algo más grande. Luis sintió un leve temblor en el estómago. Sabía que estaba entrando en un terreno delicado, pero ya no podía detenerse. Decidió ir al muelle a buscar respuestas. Sabía que los hombres que pasaban sus días allí conocían historias que no estaban en ningún registro oficial. El aire de la mañana era frío, cargado con el olor salado que parecía tatuarse en la piel. Luis caminó entre las redes, los baldes y las voces roncas de los pescadores, sintiéndose parte de un escenario que empezaba a reconocer como propio. Vio al hombre que le había vendido el barco, sentado sobre una caja de plástico azul, limpiando un cuchillo sin prisa. Luis se acercó con la caja entre las manos, respirando hondo antes de hablar. Necesitaba información, aunque eso significara revelar que había encontrado algo que quizá debía permanecer oculto. El hombre levantó la mirada al verlo, y en sus ojos apareció un destello que Luis no supo interpretar de inmediato. No era sorpresa, tampoco desconfianza, era algo más viejo, más cansado. Luis colocó la caja frente a él y observó su reacción. El hombre dejó el cuchillo a un lado, se limpió las manos en los pantalones y pasó los dedos por el metal oxidado, como si reconociera un recuerdo que nunca quiso guardar. Durante unos segundos, el silencio pesó más que el mar detrás de ellos. Finalmente, el hombre suspiró profundamente y dijo que hacía muchos años que no veía esa caja. Y esas palabras encendieron un fuego en el pecho de Luis, una mezcla de miedo y esperanza. Ese barco no siempre estuvo abandonado, empezó a decir el hombre, sin apartar la mirada de la caja. Luis se inclinó ligeramente hacia él, atento a cada palabra. El hombre explicó que, tiempo atrás, un grupo diverso de migrantes y trabajadores del mar utilizó esa embarcación para moverse entre puertos, tratando de sobrevivir sin llamar la atención. No todos tenían documentos, y muchos llevaban historias heridas, como el ahora. La voz del hombre se volvió más grave cuando habló de una noche en la que el barco regresó sin varias personas que habían salido a bordo. Y desde entonces, dijo, quedó marcado. Luis sintió que la piel se le erizaba, como si hubiera escuchado una verdad que no debía revelarse fácilmente. Luis preguntó por los nombres de quienes viajaban en aquella época, pero el hombre negó con la cabeza. Dijo que recordaba algunos rostros, pero no todos, y que las autoridades nunca investigaron porque nadie quería involucrarse. Los que desaparecen en el mar, desaparecen de la memoria también, murmuró, con un tono que parecía cargado de culpa. Luis sintió un nudo en el pecho, porque la historia de su primo encajaba demasiado bien con esa clase de olvido. Le mostró la fotografía encontrada en la caja, y el hombre la observó detenidamente. Después de un largo silencio, dijo que ese rostro sí le era familiar, aunque no podía asegurar de quién se trataba. Pero añadió algo más. Ese joven venía acompañado de alguien que hablaba mucho de un pariente en México. Esas palabras golpearon a Luis con fuerza. Sentía que, por primera vez, la historia tejida en sombras comenzaba a tener forma. El hombre continuó explicando que aquel joven, quizá su primo, quizá un desconocido, ayudaba a mantener el orden dentro del grupo que viajaba en el barco. Era alguien respetado, alguien que cuidaba de los demás. Luis escuchaba con una mezcla de orgullo y dolor, imaginando a su primo en ese rol, protegiendo a personas tan vulnerables como ellos mismos.
Pero el relato tomó un giro cuando el hombre dijo que también había tensiones internas, desacuerdos sobre lo que debía transportarse en el barco. Algunos querían abandonar todo, otros no podían. Luis preguntó directamente por la caja, sintiendo que ya no podía evitar la verdad. El hombre la miró nuevamente, con un temor que hasta ese momento había logrado ocultar. Eso no era parte del plan original, susurró. Explicó que la caja fue escondida por uno de los líderes del grupo, alguien que no quería que la tripulación supiera lo que contenía. Era una carga secreta, extraña, que muchos sospechaban estaba relacionada con asuntos que podían poner en peligro a todos. Pero nadie tuvo oportunidad de confrontarlo, porque poco después ocurrió la desaparición. Luis sintió que la sangre le vibraba en los oídos. ¿Había estado su primo intentando detener algo o proteger a alguien? El hombre añadió algo que estremeció a Luis. La última vez que vimos a ese joven, el de la foto, estaba inquieto. Dijo que si algo pasaba, dejaría un mensaje para su familia. Luis sintió como las palabras de la carta resonaban nuevamente en su memoria, como si cada frase cobrara ahora un eco más doloroso. Recordó la línea que decía si están leyendo esto, y comprendió que su primo, o quienquiera que hubiera escrito esa carta, sabía que el final estaba cerca. Luis bajó la mirada hacia la caja, sintiendo que cada cicatriz de metal guardaba un fragmento de un adiós anticipado. Y aún así, tenía la sensación de que aún faltaba la revelación más dura. Antes de despedirse, el hombre le dijo que si realmente quería saber la verdad, debía buscar a una mujer llamada Elena, quien había sido una de las pocas sobrevivientes de aquel último viaje. Vivía ahora en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad, alejada del mar que le había arrebatado tanto. Luis sintió una mezcla de esperanza y temor, porque si alguien podía completar la historia, era ella. Pero también sabía que acercarse a ese pasado podía abrir heridas que nunca sanaron. Aún así, agradeció al hombre y prometió mantener discreción. El viento sopló con fuerza en ese momento, moviendo las redes como si el mar también quisiera participar en la decisión. Camino de regreso al barco, Luis sintió una claridad dolorosa. Estaba a punto de enfrentar la verdad que había buscado durante años y temido al mismo tiempo. No sabía si Elena confirmaría sus sospechas o si destruiría la esperanza que había empezado a construir, pero entendía que ya no era solo su historia. Era la historia de muchas personas que quedaron atrapadas entre el mar y el silencio. Mientras subía nuevamente a su barco viejo, sintió que el casco respiraba con él, como si ambos compartieran ahora un destino atado por la memoria. Miró la caja, la carta, la foto, y supo que su próximo paso lo cambiaría para siempre. Luis despertó antes del amanecer, impulsado por una ansiedad que no había sentido en años, una mezcla de urgencia y miedo que le hacía difícil respirar. Sabía que esa mañana debía buscar a Elena, la única persona que podía iluminar las sombras que rodeaban la historia del barco y de su primo. Se preparó con movimientos lentos, casi ceremoniales, como quien se alista para enfrentar un recuerdo que no es suyo pero lo atraviesa igual. El aire dentro del barco estaba frío, cargado de una tensión silenciosa que parecía acompañarlo desde que abrió la caja. Mientras subía a la cubierta, el cielo comenzaba a teñirse de un gris suave, un color que anunciaba un día lleno de revelaciones. Luis sintió un leve temblor en las manos, y decidió que ya no había marcha atrás. El barrio donde vivía Elena quedaba a varios kilómetros del muelle, en una zona donde los colores parecían desteñidos por el tiempo y las historias difíciles. Luis tomó un autobús viejo, sintiendo cada bache como un recordatorio de que llevaba consigo un peso que aún no sabía cómo sostener. A través de la ventana vio casas pequeñas, jardines abandonados y rostros cansados que lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era un lugar que parecía haber olvidado la esperanza, o que la mantenía escondida muy dentro, como él. Cuando el autobús se detuvo, preguntó por la dirección que el hombre del muelle le había dado, y una mujer mayor le señaló una casa al fondo, donde las cortinas apenas dejaban pasar la luz. El camino hacia la puerta se sintió eterno. Cada paso removía un recuerdo, una pregunta, una posibilidad que le quemaba el pecho. Luis tocó la puerta con suavidad, sin querer asustar a quien vivía detrás de esa madera cansada.
Durante unos segundos no obtuvo respuesta, pero justo cuando pensaba marcharse, escuchó un arrastre de pasos. La puerta se abrió apenas, dejando ver un par de ojos oscuros, profundos, llenos de historias que parecían pesar más que la edad. Luis tragó saliva e hizo lo que llevaba días temiendo hacer. Pronunció el nombre de su primo. La mujer abrió un poco más la puerta, pero su gesto no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. Y eso le heló la sangre. Elena le invitó a pasar sin decir una palabra, como si hubiera estado esperando esa visita desde hacía mucho tiempo. El interior de la casa olía a café viejo y madera húmeda, un aroma que recordaba al barco pero con un matiz más humano, más íntimo. Luis se sentó en una silla junto a la mesa, donde había fotografías enmarcadas boca abajo, como si el dolor las mantuviera ocultas. Elena se sentó frente a él y lo observó con una calma inquietante, como si pudiera ver a través de su historia. Cuando le mostró la foto de la caja, su mirada se nubló, revelando un pasado que aún ardía. Y fue ella quien rompió el silencio, diciendo que había esperado años para que alguien llegara con esa fotografía. Elena comenzó a hablar con una voz baja, rota, como si cada palabra le quitara un pedazo del alma. Contó que el grupo que viajaba en ese barco no era solo una tripulación improvisada, sino una familia temporal hecha de heridas parecidas. Muchos huían de amenazas, otros de la pobreza, algunos de la culpa. Entre ellos estaba el joven de la fotografía, alguien que se convirtió en su apoyo durante las noches más difíciles. Luis escuchaba inmóvil, sintiendo como si ese relato atravesara su propia piel. Elena dijo que ese joven hablaba constantemente de alguien en México, de un muchacho a que quería proteger aunque la distancia se lo impidiera. Y al escuchar eso, Luis sintió como algo en su pecho se quebraba. La voz de Elena tembló cuando mencionó la noche en que todo cambió. Narró como una embarcación ajena, sin luces ni nombre, los interceptó en mitad del mar. Hubo gritos, caos y un miedo tan denso que parecía imposible respirar. Muchos fueron tomados sin explicación, arrastrados hacia la oscuridad. El joven de la foto, el que podría ser su primo, intentó resistirse, intentó proteger a los demás, pero al final también fue llevado. Elena dijo que nunca volvió a verlo, y que esa noche dejó una herida que jamás cicatrizó. Luis cerró los ojos, imaginando la escena, sintiendo una impotencia tan profunda que le hizo doler el estómago. Su primo no desapareció por elección. Fue arrancado de su destino. Luis preguntó por la caja, tratando de entender cómo encajaba en todo aquello. Elena bajó la mirada y respiró hondo antes de responder. Contó que la caja pertenecía a uno de los hombres que dirigía las rutas, alguien que no compartía sus intenciones con nadie más. Ese hombre le confió la caja al joven antes de la tragedia, pidiéndole que la protegiera, que la escondiera si algo salía mal. Y el joven, sabiendo que no podía llevarla consigo en caso de peligro, la ocultó dentro del casco del barco. Él sabía que solo alguien con un motivo real la buscaría, dijo Elena, mirándolo con una intensidad que lo dejó inmóvil. Luis comprendió que la razón era él. Entonces Elena tomó una pequeña libreta que guardaba en un cajón y la colocó frente a Luis. Dijo que perteneció al joven de la fotografía y que había querido entregarla solo si alguien llegaba preguntando por él. Luis abrió la libreta con manos temblorosas, encontrando notas breves, escritas con premura, como pensamientos atrapados entre momentos de miedo. Y en una de las páginas finales encontró su nombre, escrito con una letra que reconoció de inmediato. Su primo había escrito: «Si Luis llega a encontrar esto, díganle que nunca lo dejé solo, que todo lo que hice fue para que pudiera vivir lo que yo ya no podré». Luis sintió que el aire se le escapaba. Era la confirmación que había temido y deseado al mismo tiempo. El silencio de la casa se volvió espeso mientras Luis intentaba asimilar esa verdad que le caía como un océano sobre el pecho. Elena le puso una mano en el hombro, un gesto simple pero lleno de una humanidad que él no recordaba sentir desde hacía mucho tiempo. Le dijo que su primo había sido valiente, que había cuidado a muchos y que su nombre merecía ser recordado, y que ahora Luis tenía la oportunidad de cerrar un ciclo que para muchos quedó abierto. Él apretó la libreta contra su pecho,
sintiendo que dentro de esas páginas su primo seguía hablándole. Era un dolor profundo, pero también un regalo que no había esperado recibir. Al salir de la casa, el aire parecía distinto, más liviano, como si el mundo hubiera soltado un suspiro que llevaba años retenido. Luis caminó lentamente, dejando que cada paso lo acercara a una nueva comprensión de sí mismo. Su primo no había muerto en silencio. Había dejado un rastro, una historia, un mensaje que ahora tenía la responsabilidad de honrar. Mientras regresaba al muelle, sintió que ya no era el mismo hombre que compró un barco viejo para sobrevivir. Ahora era alguien que cargaba una memoria, un legado y un propósito que nacía del amor y del dolor. Y por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, sintió que pertenecía a algún lugar. Cuando Luis regresó al muelle, el sol ya empezaba a ocultarse detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo con un tono rojizo que parecía reflejar el peso emocional que llevaba encima. Subió al barco con pasos lentos, sintiendo que el viejo casco lo recibía como un compañero que comprendía su dolor. Se sentó en la cubierta y abrió nuevamente la libreta de su primo, repasando cada palabra como si pudieran conectarlo con él una última vez. Cada frase escrita tenía una urgencia que ahora dimensionaba de manera distinta. Ya no era solo un mensaje desde el pasado. Era un puente hacia el futuro que debía construir. Luis respiró hondo, dejando que el viento marino le secara las lágrimas que no evitó derramar. Pasó un largo rato en silencio, tratando de absorber todo lo que Elena le había contado. El barco crujía suavemente bajo su peso, como si acompañara el duelo que iniciaba en ese instante. Luis sintió que la historia de su primo no era solo una tragedia personal, sino parte de un relato más amplio, uno que involucraba a muchos inmigrantes invisibles que habían sido borrados por el ruido del mundo. Mientras observaba el agua moverse con lentitud, comprendió que quizá él también llevaba años tratando de sobrevivir con un corazón fracturado. Y ese barco, al que había llegado por necesidad, se había convertido en un espacio donde por fin podía enfrentar la verdad. Decidió revisar nuevamente los documentos dentro de la caja, esta vez con la claridad que la revelación de Elena le había brindado. Extendió mapas, cartas, recibos y notas sobre la mesa del camarote, como quien arma un rompecabezas emocional. Vio nombres, fechas, coordenadas, todo escrito por manos distintas, en momentos de prisa o desesperación. Y mientras analizaba cada línea, Luis se dio cuenta de que su primo había intentado desmantelar algo, una red silenciosa que utilizaba personas vulnerables como mercancía. La caja no solo era un objeto oculto, era evidencia, era la voz de quienes no pudieron alzarla. Y Luis entendió que tenía la responsabilidad de hacer algo con ella. El pensamiento de entregar la caja a las autoridades cruzó por su mente, pero inmediatamente sintió un miedo profundo. Sabía que esas rutas clandestinas aún podían existir, y que revelar esa información podría ponerlo en peligro. Sin embargo, también sabía que guardar silencio significaba traicionar todo lo que su primo había intentado proteger. Se apoyó en la mesa, respirando con dificultad mientras el peso de esa decisión aplastaba su pecho. Las paredes del barco parecían estrecharse, como si lo empujaran a elegir. Luis recordó entonces la frase de la carta: el que encuentre esto tendrá que decidir si calla o si continúa lo que intentamos terminar. La voz de su primo se volvió una guía silenciosa. Tomó la libreta entre sus manos y la abrió en la última página, donde había una frase escrita con tinta más reciente: nada cambia si nadie rompe el silencio. Luis sintió un nudo en la garganta tan apretado que tuvo que cerrar los ojos para soportarlo. Toda su vida, él había sido alguien que guardaba sus dolores, que intentaba no molestar a nadie, que caminaba en silencio para no ser visto. Pero ahora comprendía que ese silencio, el mismo que lo protegió, también lo había encadenado. Su primo había intentado romperlo, y por eso había pagado un precio tan alto. Luis sabía que no podía repetir ese patrón. Tenía que hablar. Al caer la noche, Luis salió nuevamente a la cubierta, esta vez con la caja en las manos. El reflejo de la luna iluminaba la superficie oxidada, haciendo que cada golpe y cicatriz parecieran nuevas. Se sentó con cuidado y dejó que el viento frío lo envolviera,
como si la noche quisiera darle fuerza para lo que venía. Pensó en todos aquellos que se habían perdido en el mar, en los que cruzaron fronteras invisibles sin llevar nombre. Pensó también en su propia soledad, en las noches que pasó durmiendo en su coche, sintiéndose un fantasma en una tierra que no comprendía. Y sin embargo, ahora tenía algo que lo conectaba con una causa más grande que su dolor. De pronto, escuchó pasos en el muelle, pasos lentos, como de alguien que no quería asustarlo pero tampoco ocultarse. Luis se tensó, abrazando la caja con fuerza, preguntándose si había sido seguido desde la casa de Elena. Una figura se detuvo junto al barco, y Luis sintió el pulso acelerarse cuando vio al hombre que le había vendido la embarcación. El viejo traía una expresión más seria que de costumbre, casi triste. Le dijo que había escuchado que Luis estaba preguntando demasiado, y que eso podía traer problemas. Luis lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud, porque en esa advertencia también había una preocupación real. Y en ese instante entendió que ya no estaba completamente solo. El viejo subió al barco, con movimientos lentos pero firmes, y se sentó a su lado sin pedir permiso. Miró la caja y luego lo miró a él, como si estuviera evaluando la fuerza que le quedaba. Le dijo que muchos sabían de la existencia de esa caja, pero pocos habían tenido el valor de abrirla, y que quienes intentaron seguir su contenido no habían terminado bien. Luis escuchó con el corazón encogido, sintiendo como cada palabra era una sombra que intentaba envolverlo. Pero también comprendió que su primo había caminado por ese mismo miedo. Y si él había sido capaz, Luis debía al menos intentarlo. El viejo le confesó que, años atrás, él también había querido revelar la verdad, pero el temor y la amenaza silenciosa de quienes manejaban las rutas lo detuvieron. Todos callamos, admitió con voz quebrada, y por eso se perdieron tantas vidas. Luis sintió una rabia cálida crecer en su interior, una rabia que no le impulsaba a destruir, sino a actuar. El viejo lo observó con una mezcla de arrepentimiento y esperanza, como si viera en Luis la oportunidad que él mismo había dejado escapar. Le dijo que si decidía hablar, él estaría dispuesto a apoyarlo, no para ser un héroe, sino para dejar de cargar con la culpa. Luis sintió que una puerta se abría dentro de él. Esa noche, mientras el viejo se marchaba y el muelle quedaba en silencio nuevamente, Luis tomó la decisión final. Sabía que el camino sería difícil, que habría riesgos y que quizá tendría que enfrentar personas que no querían que la verdad saliera a la luz. Pero también sabía que su primo no había muerto para quedar en el olvido. Miró el mar, profundo y oscuro, y sintió que su corazón por fin tenía un rumbo. Apretó la caja contra su pecho y susurró un gracias al viento. No sabía si era para su primo, para el barco o para la vida misma, pero supo que, por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, estaba listo para luchar por algo más grande que él. A la mañana siguiente, Luis sintió que el barco respiraba con él, como si ambos compartieran una determinación recién nacida. El amanecer pintaba la cubierta con tonos dorados que parecían bendecir el inicio de algo importante. Se levantó con fuerza renovada, preparando los documentos, la libreta y la caja para llevarlos a un lugar donde pudieran ser escuchados. Cada objeto que guardaba en su mochila parecía susurrarle el eco de todas las voces perdidas que cargaba ahora con respeto. Aunque el miedo se mantenía presente, ya no lo paralizaba. Sabía que estaba actuando no solo por su primo, sino por todos aquellos que fueron silenciados. Y con esa convicción, avanzó hacia la orilla del muelle. Caminó con paso firme hacia un centro comunitario donde ayudaban a inmigrantes, un sitio que su primo habría querido conocer. Cada paso levantaba memorias. Cada escena del muelle parecía parte de una película que llegaba a su clímax final. Luis respiraba profundo, recordando las noches en que sintió que no era nadie, en que durmió en su coche pensando que su vida no tenía rumbo. Y ahora, allí estaba, llevando entre sus manos una verdad que muchos habían temido. El viento soplaba a su favor, como si el mar mismo lo impulsara. Y por primera vez en mucho tiempo, Luis no sintió vergüenza de su historia. Sentía orgullo, sentía dignidad. En la entrada del centro comunitario, una mujer joven lo recibió con cordialidad,
aunque con la misma preocupación que muestran quienes conocen demasiado del sufrimiento ajeno. Luis explicó, con voz temblorosa pero firme, que necesitaba hablar con alguien capaz de manejar denuncias serias. La mujer lo condujo a una oficina modesta donde un abogado voluntario revisaba casos migratorios. Luis colocó la caja sobre la mesa y sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Era el momento de abrir su alma, como había abierto el casco del barco. Era su turno de romper el silencio que tantos habían mantenido por miedo, por dolor, por costumbre, y él decidió no callar más. El abogado escuchó su relato con asombro creciente, tomando notas mientras Luis detallaba la historia del barco, del compartimento oculto, de los documentos y de la desaparición de su primo. Cada palabra parecía prender una luz en la oficina, como si al fin alguien pusiera nombre a lo que siempre había vivido en las sombras. Cuando Luis terminó, el silencio fue pesado, solemne, pero reconfortante. El abogado dijo que aquello debía ser llevado a las autoridades correctas y a organizaciones de derechos humanos, que no sería fácil, que habría oposición, pero que era un caso con potencial para revelar una red peligrosa. Luis sintió que su corazón se liberaba, aunque aún quedaba camino por recorrer. A medida que avanzaban los días, la historia comenzó a tomar forma fuera del muelle, fuera del barco, fuera incluso del dolor personal de Luis. Organizaciones se involucraron, periodistas empezaron a preguntar y varias personas que habían permanecido en silencio durante años se animaron a hablar. Luis observaba todo con un asombro humilde, sintiendo que su primo estaba presente en cada paso. Sabía que no podía devolverle la vida, pero sí podía devolverle algo mucho más importante, su voz. El barco viejo, que alguna vez fue solo un refugio desesperado, se había convertido ahora en un símbolo de verdad, y Luis se aferraba a esa transformación con gratitud. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, vio a Elena acercarse lentamente, apoyada en su bastón. Sus ojos parecían más tranquilos que el día en que se conocieron, como si al fin hubiera encontrado un cierre que esperaba desde hacía demasiado. Luis la abrazó con cuidado, sintiendo que ese gesto sellaba una alianza silenciosa entre ambos. Elena le dijo que muchas veces imaginó el día en que la historia saldría a la luz, pero nunca pensó que sería gracias a un joven que llegó sin nada y con un corazón roto. Luis respondió que él tampoco lo imaginó, pero que ahora entendía que la vida lo había traído hasta ese barco por un motivo mayor, y que estaba agradecido, pese al dolor. Esa noche volvió a la embarcación, no para dormir, sino para despedirse. Caminó por la cubierta con pasos lentos, tocando las tablas como si fueran páginas de un libro que acababa de terminar. Se sentó en el borde y observó el reflejo de la luna en el agua, recordando la primera vez que escuchó aquel latido dentro del casco. Ahora sabía que no era un sonido sobrenatural, sino un llamado, una urgencia escondida. El barco no lo había elegido por casualidad. Era una historia esperando a ser contada. Y él, un inmigrante mexicano sin familia cerca, había sido capaz de darle voz. Luis cerró los ojos y sonrió con una mezcla de pena y gratitud. Antes de marcharse, dejó la libreta de su primo en un pequeño estante dentro del camarote, como quien devuelve un tesoro a su lugar de origen. No era un abandono, sino un acto de amor. Sabía que la memoria de su primo viviría en cada paso que diera a partir de ahora. El barco ya no sería su hogar, pero siempre sería el punto donde renació. Tocó la puerta del camarote por última vez, como una despedida silenciosa. Luego subió a la cubierta, respiró hondo y bajó al muelle con el corazón decidido. Sentía que estaba avanzando hacia una vida nueva, más ligera, más honesta, más suya. Mientras caminaba por el muelle hacia la ciudad, algo dentro de él se acomodó por primera vez en muchos años. Ya no era el hombre que llegó a Estados Unidos sintiéndose invisible, ni el que dormía en su coche esperando que algo cambiara por sí solo. Ahora era alguien que había enfrentado la verdad, que había honrado la memoria de quienes ya no podían hablar, alguien que había encontrado un propósito más grande que el miedo. Y aunque aún esperaba un futuro incierto, sabía que no lo enfrentaría desde la soledad absoluta. Caminaba con la fuerza de todos aquellos que alguna vez fueron silenciados, y con la bendición silenciosa de su primo.
Luis se detuvo al final del muelle, miró al horizonte y susurró un gracias que el viento se llevó mar adentro. Su viaje no había sido fácil, pero lo había transformado de una forma que jamás habría imaginado. Levantó la cabeza con determinación y sonrió, con esa sonrisa tímida que guardaba para los momentos importantes. La historia de un inmigrante mexicano en Estados Unidos que compró un barco viejo para sobrevivir se había convertido en un relato de verdad, valentía y memoria. Y ahora, mientras se alejaba del muelle, solo quedaba invitar al mundo a conocerlo, porque esta historia no debía quedarse en silencio, y tampoco en el olvido. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué parte te impactó más. Tu voz mantiene viva la memoria de tantas historias invisibles. Gracias por estar aquí y por darles espacio a relatos que merecen ser escuchados hasta el final.